Buenas noches, queridos, buenas noches, buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar comienzo al culto de doctrina para la vida y culto de oración. Así que los hermanos que están ahí a los alrededores, pues vamos a dar comienzo. También a los hermanos que están ahí conectados vía Zoom y por Facebook Live, le damos también la bienvenida. Que nos acompañen, ¿verdad? Que estén en este culto Doctrina para la Vida, que seguimos con el estudio del libro de Romanos, hermanos. Ahí que el Señor les bendiga a todos los que están aquí presentes. Vamos a dar comienzo y les pedimos, vamos a orar, vamos a poner en las manos del Señor este culto y el estudio, ¿verdad? El predicador que trae este día el estudio del libro de Romanos. Así que oremos, hermanos, pónganse en pie, inclinen su rostro. Padre nuestro, gracias Señor, gracias Padre, gracias porque nos tienes aquí reunidos un jueves más, Señor, para poder aprender de tu palabra, Padre. Atesorar esta palabra, Señor, y ponerla en práctica sobre todo. Gracias te damos por cada hermano que está aquí presente, por cada hermano que está presente ahí en las redes o en Facebook. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí. Te pedimos que todo lo que se haga esta tarde, noche, es para honrar y glorificar tu santo nombre, Padre. Quédate con nosotros el resto de la noche. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a entonar himnos de nuestro himnario, himnos majestuosos. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a adorar al Señor, ¿verdad? Con un canto muy bonito. Su gracia es mayor, se llama, así ya lo cantamos el domingo anterior. Vamos a pedir a los hermanos que nos apoyen con la letra. Ahí estamos, ¿verdad? Cantamos. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mi falta son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mi falta son muchas, su gracia es mayor. Paciente. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y más pecador. Mi falta son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Sus misericordias hoy nuevas son, sus cosas son muchas, su gracia es mayor. Qué grande, qué grandes riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios,
gracia es mayor y sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos al momento de las noticias del fin y llamamos a nuestra hermana Jenny Cepeda. Buenas tardes, hermanos. En las noticias del fin del día de hoy, la NASA encuentra una mancha blanca en la sabana africana. No es nieve, sino el resultado de un fenómeno raro. Una imagen tomada desde la Estación Espacial Internacional ha revelado una curiosa formación blanca en el corazón del Sahel africano. A pesar de su apariencia, no se trata de nieve ni sal, sino de un efecto óptico que transforma al lago Iro, en Chad, en un gigantesco espejo natural que solo puede verse desde el espacio. En concreto, se trata de un destello solar, un fenómeno que solo ocurre cuando la luz del sol se refleja en la superficie del agua con un ángulo tan preciso que genera un resplandor intenso. Desde el punto de vista orbital, ese reflejo adquiere una tonalidad plateada que confunde fácilmente al ojo humano, dando lugar a lo que parece una mancha blanca sobre la sabana. Un estudio más reciente, publicado en 2024, analizó la geología de la zona y concluyó que la forma del lago y la curvatura del río Bahr Salamat podría ser consecuencia directa del impacto de un meteorito. Además, se observó que el nivel del lago varía drásticamente con las estaciones, un comportamiento característico en este tipo de formaciones. De confirmarse su origen, el lago Iro podría convertirse en una de las estructuras de impacto mejor conservadas en África. Según los expertos, el lago Iro no puede explicarse fácilmente por ningún otro proceso que no sea el impacto de un meteorito. Por ello, instan a continuar con las investigaciones y priorizar análisis. Eso es todo, que el Señor les bendiga. Amén, hermano, gracias. Vamos al momento del material de edificación. Así que, hermanos, pongamos atención porque está muy interesante. También a los hermanos que están ahí conectados. Dice, el Espíritu Santo en la oración del creyente. En Romanos 8:26, el apóstol Pablo dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Establezcamos dos verdades fundamentales. Primero, cada creyente es habitado por el Espíritu Santo. En Romanos 8:9, el apóstol dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu que habita en nosotros ilumina nuestras mentes para comprender la gracia de Dios en Cristo a través de los medios ordinarios de la palabra y los sacramentos. Segundo, los instrumentos usados por el Espíritu Santo que mora en nuestro interior para ayudar y fortalecer a los creyentes son los medios de gracia designados por Dios. Las declaraciones a este efecto están contenidas tanto en los estándares luteranos como en los reformados. La explicación de Lutero en su catecismo menor sobre el tercer artículo del credo apostólico es un buen ejemplo. Creo que ni por mi propia razón, ni por mis propias fuerzas soy capaz de creer en Jesucristo, mi Señor, o venir a Él, sino que el Espíritu Santo me ha llamado mediante el Evangelio, me ha iluminado con sus dones. En resumen, el Espíritu que habita en nosotros ilumina nuestras mentes para comprender la gracia de Dios en Cristo a través de los medios ordinarios de la palabra y los sacramentos. ¿Y cómo nos indica?
en Efesios 4, del 15 al 16, el Espíritu Santo también nos ministra a través de una comunión vital y vibrante dentro del cuerpo de Cristo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo, comenzando en Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? La ley es pecado. En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Analiza la realidad de las implicaciones y lucha contra el pecado remanente, llevándolo a gritar, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. La respuesta que él da, por supuesto, es Cristo. Así que a través de Romanos 7 y 8, Pablo hace referencia a modo de contraste entre la debilidad de nuestra carne y la ayuda del Espíritu. No siempre nos sentimos o actuamos como hijos de Dios, pero el Espíritu nos da testimonio de que somos en Romanos 8 del 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La razón por la que Pablo no sabe orar como debiera es porque se siente indigno de pedirle a Dios por causa de su pecado remanente. Pero el Espíritu ayuda a los pecadores creyentes a venir confiadamente al trono de gracia, recordándonos a través de los medios designados por Dios que a través de nuestra unión con Cristo somos verdaderamente hijos de Dios y coherederos con Cristo. Por lo tanto, cuando clamamos Abba, Padre, somos escuchados por un Padre amoroso y lleno de gracia. El Espíritu Santo nos ayuda en la oración, recordándonos quiénes somos y haciéndonos comprender la gracia del Señor a quien le oramos. Amén. Qué hermoso material de edificación, hermanos. Así que hay que atesorar este bonito material, ¿va? Vamos también a continuar y vamos a la información que tenemos de las actividades de nuestra iglesia. Así que presten atención también ahí los hermanos, ¿verdad? Que están conectados. Hermanos, le invitamos a pasar por la librería de nuestra iglesia, especialmente preparado para ayudarles en su crecimiento espiritual. Contamos con una amplia selección de recursos edificantes, tales como Biblias de estudio, literatura cristiana para adultos, jóvenes y niños, entre otros. Cada uno de estos recursos ha sido cuidadosamente seleccionado con el propósito de fortalecer su fe y enriquecer su conocimiento bíblico. Todavía tenemos a la venta en nuestra librería el comentario del libro de Romanos escrito por el doctor Elvis Luis Carballosa, El progreso del peregrino de John Bunyan. Es un clásico de la literatura cristiana que narra la historia de creyentes que se enfrentan a luchas y pruebas en este mundo caído, pero que al final, por medio de una serie de muestras de fe, logran la victoria en Cristo. Y también tenemos El yugo de los infieles, de Evelina de Flores, que es una novela que orienta al lector sobre lo que la palabra de Dios advierte. No os unáis en yugo desigual con los infieles. Este libro puede servir para que el joven pueda tener clara la necesidad de obedecer el mandato de Dios. Adquiere esta literatura para su beneficio personal o para bendecir a alguien por medio de un regalo.
También, hermanos, los animamos a asistir al culto de caballeros para todos los caballeros este sábado 16 de agosto a las 7 a.m. en las instalaciones de nuestra iglesia. Tema: santificados en la verdad. Texto clave: Juan 17 del 3 al 17. Habrá de servicio de transporte gratuito, no se lo pierda. Hermanos, estamos invitados. También estamos a pocos días de realizar nuestro segundo evento a las damas, este sábado 16 de agosto, aquí en nuestras instalaciones, un horario de 3 a 5 p.m. Tema: refinada bajo su mirada. Texto clave: Santiago del 1, del 2 al 4. Una hermana invitada, Noelí Fabiola Almendares, de la Iglesia Bautista Comunión. Aún podemos invitar a nuestras amigas, primas, compañeras de trabajo, vecinas y todo. Les esperamos. Dios les bendiga, hermanos. Esta es la información de las actividades. Hay que tomar nota, ¿va? El sábado, caballeros, en la mañana, y por la tarde el evento de damas. Así que están invitados, hermanos. Ahora vamos a pasar y llamamos a nuestro hermano Dani Raudales, que trae el estudio bíblico del libro de Romanos. Buenas noches, hermanos. Dios bendiga. Estamos en este estudio de la epístola a los romanos que se han estado compartiendo. Vamos a tener el privilegio de compartir lo que continúa de esta epístola. Pero antes, acompáñeme a orar. Amado Dios, en esta noche te pedimos, Señor, siempre la dirección de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Enséñanos de tu palabra para poder atesorar nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve cada día a crecer en la fe que es en tu Hijo amado Cristo Jesús. Así te lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén y amén. Hemos estado estos jueves con el estudio de esta epístola a los romanos. Una epístola escrita por el apóstol Pablo, dirigida a esas iglesias en Roma. En el capítulo 1 se ha estado viendo lo que es una introducción al inicio de la epístola. También se vio una oración de gratitud. Ahora estamos en un segmento, un bloque de segmentos importantes en esta epístola. Vamos a dar un repaso así rápido para aquellos que no estuvieron, pero que les animo a que estén cada jueves, ¿verdad? Porque así no se pierde usted del hilo conductor que se lleva de la epístola. La semana pasada se hablaba acerca del versículo 11 y 12. Vaya conmigo siempre al capítulo 1, versículo del 11 al 12. Desde el 10 vamos a dar lectura. Nos dice la palabra del Señor: rogando que de alguna manera tengan al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para continuaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. En el versículo 10, el apóstol Pablo está haciendo una petición específica al Señor. En la versión de la Biblia de las Américas nos dice: siempre en mis oraciones, implorando que ahora al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. Pablo, dentro de la voluntad de Dios, está pidiendo poder ir a la iglesia de Roma. Recuerde que la iglesia de Roma no había sido visitada por Pablo. Entonces Pablo hace una petición a Dios específica. Mire que ese versículo nos enseña a nosotros a hacer oraciones específicas a Dios. No oraciones que nos puedan venir en el momento o en la mente o que no tienen un propósito. El propósito de Pablo es que Dios le conceda bajo la voluntad de él, dentro de la voluntad de Dios, poder ir
a Roma. Su deseo es visitar a Roma. Esto lo expresa desde el versículo 10, ¿verdad? Usted lo mira ahí. En la primera parte de esos versículos, del 10, 11 y 12, se estudió acerca del noble deseo que el apóstol Pablo tenía para visitar a los hermanos de esa iglesia, con el propósito de compartir con ellos algún don, nos dice la palabra. Lo que Pablo nos está indicando ahí que desea compartir esos beneficios de Dios, ese favor de Dios que él ha tenido por la gracia soberana de Dios a aquellos que están creciendo en el evangelio, aquellos hermanos en Roma, aquellos hermanos que se sientan fortalecidos por la fe. Esa bendición que recibió de Dios, que es la palabra viva de Cristo en el corazón de Pablo. Deseaba que su presencia en todas esas congregaciones, ¿verdad? Fortaleciera, los animara a ellos para que siguieran el evangelio de Cristo. Una comunión entre hermanos. El apóstol deseaba tener esa comunión, esa palabra que todos la conocemos en griego, que es koinonía. Koinonía entre los santos es tan importante y vital en la iglesia local de Cristo que nos ayuda a nosotros a poder identificarnos como hijos de Dios. Pablo lo que estaba haciendo es anhelando ir e identificarse también él como aquellos ya se habían identificado por la fe en Cristo Jesús como hijos de Dios. Quería tener esa coinonía con ellos. Hermanos, tener coinonía no es que no es cuando a usted lo invitan como cuando usted viene y dice, bueno, me invitaron a ver un partido de fútbol. Eso no es coinonía. O que me invitaron a una caminata, o me invitaron a ir al teatro. Eso no es coinonía. Porque esas cosas al final son del mundo, pertenecen al mundo, no pertenecen a la iglesia. No son parte de la iglesia. Coinonía es lo que hoy estamos haciendo aquí. Que nos estamos congregando, expresando nuestro amor al Señor, nuestra alabanza al Señor, obedeciendo la palabra del Señor, escuchando la palabra de Dios, orando, ofrendando, recibiendo la gracia de Dios en nosotros. Esa es la comunión, esa es la coinonía. Entonces Pablo deseaba estar ahí con ellos para poder recibir él también. ¿A cuánto les ha pasado que de repente usted no viene un domingo y se siente como cuando viene el siguiente domingo vacío? Dice usted, yo siento algo que me falta. Tal vez usted no vino por alguna circunstancia o situación, ¿verdad? Y dice, me hicieron falta los hermanos. Pablo está expresando eso también, que él quiere estar con ellos. Él anhela estar con ellos. Porque solo así él puede sentir también la fortaleza en la fe, en esa fe que es común entre ellos mismos. Al creer en el evangelio, al creer en la palabra de Dios, que es un beneficio para la iglesia local. Por eso que el congregarnos a nosotros no es un antojo, sino es una necesidad, un beneficio para nosotros. Poder estar congregándonos en todo momento. Me da pesar ver que muchos hermanos no vienen los jueves. Y con todo lo que recibimos aquí, con todo lo que se recibe, con la palabra de Dios, es importante entonces que nosotros tomemos esta coinonía en serio y decir, bueno, yo me voy a congregar verdaderamente para estar recibiendo no solo el domingo, sino el jueves está la oportunidad de poder aprender aún más de la Escritura, aún más de Cristo
y tener esa comunión con mis hermanos. Mire cómo Pablo anhelaba esa coinonía. De repente usted viene cansado del trabajo, de repente puede venir que se enojó el jefe, que no cenó. Eso no importa. Usted viene a gozarse aquí con el Señor. Usted viene a participar de Dios, de la comunión de los santos. Porque aquí encuentra el descanso que necesita su alma. Eso es coinonía. Eso es lo que Pablo quería también con la iglesia de Roma. Ya deseando aquellas cosas que nuestra propia carne quiere y desechando todo aquello que en realidad ya para nosotros no tiene que tener una prioridad, sino la palabra de Dios y el poder escuchar la palabra de Dios. Entonces, la coinonía bíblica es esta. Fuera de esto, es autoengañarnos a nosotros mismos. Fuera de que usted diga, no, y es que yo puedo ver un mensaje y con eso me lleno, con eso ya cumplí, o puedo hacer tal cosa y yo creo que con no congregarme, no importa. Eso no es lo que lo dice la Biblia. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla de la comunión de los santos, la comunión que tenemos que tener. Un pasaje muy conocido por todos es Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Yo le felicito a usted esta noche que usted está aquí recibiendo y le animo a que cada jueves esté en este lugar, como me animo yo también a estar aquí presente y poder recibir de la palabra de Dios. Entonces, por ese noble deseo que el apóstol tenía, nos sigue diciendo el versículo, a fin de que seáis confirmados, o sea, la presencia y el ministerio de Pablo, sin lugar a dudas, servirían para la edificación y el apoyo espiritual de los hermanos en Roma. Sin lugar a dudas, la presencia de Pablo ayudaría a la iglesia, animaría a la iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo al llegar sentiría el amor de los hermanos y ellos también sentirían el apoyo de Pablo. Lo que mencionaba anteriormente, imagínense cuando usted no viene un sábado o un domingo o un día que nos congregamos. Usted se siente, no sé, a mí me pasa, pero yo cuando ya vengo siento de que encajado, ¿verdad? No me hallo ya. Ese es el deseo que tenemos que tener nosotros. Ese es el deseo de Pablo, a fin de que seáis confirmados, le dice. Debemos de entender entonces que este noble deseo de Pablo para ir a Roma no era porque a Pablo lo habían invitado a ver el Coliseo romano, donde iba a haber un espectáculo de combate de gladiadores. No. O para que él tuviera mayor conocimiento de aquellos filósofos griegos que estaban en Roma. Ese no era el propósito, ese no era el deseo de Pablo. El deseo de Pablo era seguir enseñando a la iglesia las verdades del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese era el deseo de Pablo. Ella no tenía otro deseo más que servir al Señor. ¿Recuerda usted en los primeros capítulos de Romanos? Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo entendía que ser siervo de Jesucristo era rendirse a él completamente y decirle, mis deseos sobre tus deseos, los tuyos son mayores, Señor. Ese era el deseo de Pablo. Poder llegar a sus hermanos, enseñarles las escrituras, poder compartir con ellos
mediante la proclamación del evangelio, Pablo guardaba esa esperanza en su corazón para ver el crecimiento de la iglesia, el crecimiento espiritual que había tenido esa iglesia. La obra que Dios estaba haciendo en la vida de cada creyente. A él no le interesaba otra cosa más. A él le interesaba poder estar ahí con ellos. Mire qué bonito deseo que tenía Pablo. En realidad uno puede decir, ¿por qué Pablo tanto quería ir a Roma? Es que Pablo entendió su llamado, entendió el propósito por el cual Dios lo había puesto ahí. ¿Cuántos muchas veces entendemos nuestro propósito en Dios? Si Dios nos ha puesto en un lugar es porque Dios sabe lo que está haciendo. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? Que no va a ser fácil, no, hermanos. Seguir a Dios es negarse a uno mismo. Hay que negarse a uno mismo. Mire lo que les dijo a los corintios en 1 Corintios, vaya conmigo, 1 Corintios 2:2. Pues nada me propuse, le dice, saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Pablo tenía claro que la sabiduría de este mundo de nada iba a servir para la salvación de aquellos creyentes, sino la palabra, el evangelio presentado a ellos, tal cual él lo había recibido, tenía que poder darlo a aquellos también. El evangelio puro, podemos decir, porque miren, hermanos, hay evangelios que ya no son puros. Ahora el evangelio lo disfrazan de muchas otras cosas. Pablo estaba centrado en su misión, poder llevar el evangelio de Cristo. La frase que dice ahí, mutuamente confortados, sugiere que Pablo espera recibir tanto de los creyentes romanos como él poder darles a ellos también al estar juntos, animándoles a seguir adelante para que perseveren en la fe. Es como si el apóstol dijera ahí, a través de esa fe que todos hemos recibido, la fe por medio de Cristo Jesús, esa fe, tanto ustedes como yo, que ya la poseemos, vamos a ser confortados por el evangelio de Cristo. La fe en Dios se desarrolla, amados hermanos, y se fortalece a través de escuchar el mensaje de la palabra de Dios. A través de que usted escuche el mensaje, se fortalece esa fe. Pero también a través de la comunión que tenemos como hermanos. Dios usó el medio de la carta para ir confortando la fe de los hermanos en Roma que Pablo estaba escribiendo, para que ellos pudieran entender en realidad las verdades de la palabra de Dios, el evangelio de Cristo. De repente esto fue para que fuera preparando el camino cuando Pablo llegara. Y así la fe de Pablo también fuera fortalecida en ellos. Ahora vamos a ampliar otros aspectos acerca de este noble deseo que el apóstol Pablo expone a la iglesia de Roma. ¿Qué motivaciones más profundas tenía Pablo a través de esto? Esto ocurre en los versos del 13 al 15. Acompáñenme a los versos, siempre capítulo 1, los versos del 13 al 15. Mire lo que nos menciona la carta de Pablo. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí,
pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo, podemos ver aquí, a darle lectura a estos versículos. En este bloque de versículos, del 10 al 15, vemos un solo hilo conductor acerca de lo que Pablo está hablando. El deseo de Pablo visitar a Roma. Encuentro tres cosas importantes que las voy a mencionar acerca de estos versículos que las vamos a desarrollar el día de hoy. Primero, el carácter persistente que tiene Pablo de este noble deseo de ir a Roma. Segundo, la búsqueda de un fruto para Dios. Y tercero, el compromiso de proclamar el evangelio del Señor Jesucristo a todo el mundo. Entonces, en primer lugar, vamos a considerar que Pablo no tenía miedo de ir a Roma. Aunque Roma era la capital más pagana e inmoral de ese tiempo, de ese mundo antiguo, donde los cristianos eran confrontados a la persecución. Los primeros creyentes de la iglesia naciente se negaron a las exigencias del imperio romano, no mostrando su adoración a esos dioses paganos, mucho menos a la adoración del emperador, sabiendo que el no cumplir esto era considerado como un acto de traición y de castigo con la muerte. Aquellos cristianos que no reconocían al emperador como una deidad y se negaban a participar de los cultos imperiales eran acusados, los arrestaban, los metían a prisión. Pero los creyentes de Roma optaron permanecer fieles al evangelio del Señor Jesucristo. Por eso, sin duda, desde el inicio de la carta, usted ve que Pablo se enfoca en la persona de Cristo, en el evangelio de Cristo, enseñando las verdades del evangelio, animando a perseverar en la fe. Pablo quería ver en ellos ese fruto de fe, ese fruto de conversión. Él tenía el deseo de compartir con todas las personas el evangelio de Cristo. Qué gozo es cuando uno mira las almas convertidas al Señor. Ese es el fruto en realidad al final, es el gozo que uno puede tener en esta vida. En esta vida podemos tener muchos gozos, amados hermanos, y muchos son pasajeros. Pero el gozo que puede permanecer es el gozo al ver el arrepentimiento que por medio del evangelio alguien se convierte al Señor. La palabra del Señor dice que hay gozo en los cielos. ¿Y por qué no vamos a gozar nosotros también? Tenemos que gozarnos. Pero esto no es de la noche a la mañana. Hay que invertir hasta nuestra propia vida, amados hermanos, para poder llegar a esto. Para tener esos frutos de esas almas convertidas al Señor. Mire, hay que pasar sufrimiento, rechazos, hambre, pérdida. ¿Por qué? Porque el evangelio nunca fue fácil. Y Pablo lo sabía. Pablo sabía. Por lo menos estaba consciente de que tenía que pasar muchas cosas para poder llegar a Roma. No iba a ser fácil. Pero al final iba a recibir ese fruto del Señor, esa obra que Dios había hecho en la iglesia. Bueno, si Pablo ya había pasado por varios episodios, ya Pablo
ya no tenía ni miedo. Pablo hasta dijo, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Pablo estaba convencido de que si a él, al momento de arrestarlo, lo iban a matar, él sabía que era ganancia para el Señor, que él iba a estar en el cielo con el Señor. Él confiaba en la promesa de Dios y que sus propósitos en la vida de él se iban a cumplir. Por eso les dice a ellos en el versículo, pero no quiero, hermanos, que ignoréis. O sea, no pasen por alto, no dejen de considerar que muchas veces, o sea, no solo una vez, sino muchas veces, dice Pablo, muchas veces, no solo una vez, me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Es que el apóstol había hecho planes para viajar a la capital, no solo una vez, sino varias veces. Varias veces. Qué bonito. Para mí ese es un noble deseo del apóstol Pablo, ¿verdad? Persistente de parte de él. Miren, no fue un momento, no fue algo momentáneo o pasajero que a Pablo se le ocurrió en ese momento. Que tal vez a Pablo se le ocurrió, voy a ir a Roma. O algo de última hora. O porque si iba a Roma, iba a encontrar algún beneficio material para él. Los planes de Pablo a Roma iniciaron desde antes, cuando pastoreaba a las demás iglesias. En el caso, eso lo menciona, vaya conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, versículo 21. No es que a Pablo se le ocurrió en ese momento, deseo ahorita ir a Roma. Ya Pablo tenía planes de estar ahí, de llegar a Roma. Recuerde que él era un pastor, andaba pastoreando las iglesias, tenía que estar pendiente de ellas. ¿Por qué? Porque si no venían los lobos rapaces a destruir las iglesias. Esa es la labor de un pastor, pastorear las ovejas, cuidar el rebaño, cuidar la grey de Dios. Y eso estaba haciendo Pablo. Su deseo por eso era de llegar a Roma. Hechos capítulo 19, versículo 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Pablo menciona su deseo de visitar a Roma después de Jerusalén. Esto indica, amados hermanos, que no fue una decisión a la ligera, ¿verdad? Sino con una fuerte convicción interna, guiado por el Espíritu Santo, con un carácter fuerte, que él quería visitar a Roma. Pablo no iba a arrancar un proyecto y no terminarlo. A veces nos pasa a nosotros así, ¿verdad? Arrancamos con fuerza en el año y estamos y ya ni a mitad de año y ya dejamos el proyecto tirado por ahí. Pablo no, tenía propósitos. Era ordenado. Planificaba. Entonces, Pablo deseaba estar en Roma y no era algo a la ligera, ni un impulso o una motivación momentánea en ese momento. Él quería estar con sus hermanos en la fe, aquellos que recibían aquellos ataques del Imperio Romano, que estaban siendo atacados por el Imperio Romano. Es que Pablo quería compartir con ellos desde hace mucho tiempo. Pero no dependía de Pablo ir a Roma,
sino de la providencia divina de Dios para lograrlo. Pablo pudo decir, no, yo me voy a Roma. No, él dependía de la providencia de Dios, de la soberanía de Dios, para poder moverse a Roma. Él sabía que en algún momento iba a llegar a Roma. No sabía cómo, ni cuándo. No sabía Pablo. Pero que Dios en su propósito lo iba a llevar, claro que sí. Porque recuerda usted cuando Dios le dijo a Ananías, sobre reyes, este mes he escogido para ir a reyes, ¿se acuerda? En ese versículo, en el libro de los Hechos, a predicar a reyes. Entonces Pablo sabía de que Dios lo iba a llevar a Roma, pero no cuando él quería, sino cuando Dios lo tenía en el tiempo de él. Su noble deseo estaba sujeto a la voluntad de Dios. Y dice, pero hasta ahora he sido estorbado. Pablo no explica qué o quién le había impedido viajar a Roma. Sabía que Dios tenía su tiempo y el control de todo, porque todo lo conoce Dios. Mire, Pablo no se opone a los planes de Dios. Pablo no dice, no, yo quiero ir tal fecha o cuando yo quiera. No, no se opone a los planes de Dios. Él obedece a Dios. Obedece a Dios. Lo obedece fielmente, porque sabe que ese momento va a llegar, pero guarda en su corazón la esperanza de poder estar con los hermanos de Roma. Aquí vemos entonces que no es Pablo el que tiene el control sobre ese tiempo, sino Dios. Así debe de ser con nosotros los creyentes. Todas las cosas tienen su tiempo, pero a veces queremos correr, queremos las cosas ya. El mundo nos ha enseñado esas cosas, pero Dios tiene el control. Dios sabe el tiempo oportuno para cada cosa en nuestra vida. Así como Pablo no cuestiona a Dios, no le dice, ¿por qué no me dejas ir a Roma? Como un capricho, ¿verdad? No levanta su voz ante Dios. Se dejó guiar por el Señor. Preguntémonos esta noche, ¿será igual con nosotros? ¿Será igual cuando el Señor pide algo de nosotros? Que nos dejamos guiar por Él, por el amor del Señor, por la misericordia de Dios. O nos quejamos, nos quejamos a cada rato. O solo pasamos quejándonos todo el día. Es que todo me sale mal. Y a veces, mire, no solo nos enojamos con Dios, nos enojamos con nuestros familiares, nos enojamos con la iglesia, nos enojamos con el pastor, con las autoridades, con todos nos enojamos. Porque creemos que todos tienen la culpa. Y a veces no es la voluntad de Dios. Esas cosas que a veces pedimos no son la voluntad de Dios. Pablo nunca se imaginó que llegaría a Roma como un prisionero. Nunca se imaginó. De repente a usted le dicen, mira, vas a ir a visitar tal lugar, pero vas a llegar de esta forma. Si a usted se lo anticipa, yo creo que no lo hace. Mejor no, hasta aquí. Pero Pablo se somete a la voluntad de Dios. Se somete a que Dios haga con él como un siervo inútil. Haz conmigo lo que quieras, Señor. Porque para eso fui rescatado, para eso fuimos rescatados nosotros, para servir a Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 28, versículo del 30 al 31, miren lo que nos dice la palabra del Señor acerca de esto, que finalmente Pablo llega a Roma y se le permite vivir en una casa alquilada, aunque bajo vigilancia de un soldado. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento.
O sea, Pablo a un prisionero predicaba el evangelio, porque sabía que ese era el propósito por el cual estaba allí. No importaba cómo llegaría o cómo estuviera, él tenía que predicar el evangelio. Para Pablo no era la primera vez que Dios le había cambiado los planes para no llegar a Roma. Miren lo que dice Hechos 16:6. Dios le prohibió hablar la palabra en Asia a Pablo. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ahí andaba Pablo y Silas, ahí andaban los dos. El Señor no le pidió una opinión a Pablo. Pablo obedeció, nada más. Entonces vemos que el deseo de Pablo de ir a Roma no es un deseo malo. Es un deseo más bien lleno de Dios para poder recibir a los hermanos. Por eso es importante que nosotros nos enfoquemos en esta vida, tener claras nuestras prioridades y responsabilidades como creyentes. Porque eso nos va a ayudar a avanzar en el crecimiento de nuestra fe. Usted puede decir, bueno, ¿por qué otros van creciendo del evangelio y yo siento que yo no crezco, yo sigo igual? Hay que examinarse, amados hermanos. ¿Será que yo entonces no estoy haciendo lo que Dios me está pidiendo? Orar, leer la Biblia, congregarme. Dios puede tener un llamado para su vida, pero no solo depende de Dios, depende de nosotros. Si Pablo no hubiera obedecido al Señor y se hubiera ido para Roma sin pedirle permiso al Señor, sin consultarle a Dios, hubiera fracasado. A veces así nos pasa a nosotros. Fracasamos. Necesitamos entonces entender que los propósitos de Dios se van a cumplir en nuestra vida si obedecemos lo que la palabra de Dios nos enseña. Así como Pablo, que obedeció. Les dice también, a fin de obtener algún fruto, también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Este término no se refiere a una recompensa material, sino el fruto de la conversión de aquellos que habían creído en el evangelio. La edificación de aquellos nuevos santos que habían llegado a conocer al Señor Jesucristo por medio de la gracia. Lo que el apóstol está escribiendo es que deben exhibir esos frutos que manifiesten su fe en el Señor. Podemos decir entonces que Pablo buscaba un fruto en aquellos que ya habían conocido de la gracia. Aquellos que el Señor había llegado a sus corazones por medio del evangelio. ¿Cómo mostramos esos frutos nosotros, hermanos? ¿Cómo tenemos que mostrar estos frutos dentro de la iglesia local? Deben de ser frutos que honren al Señor. Cuando usted testifica, cuando usted habla la palabra, cuando usted predica la palabra, cuando usted ofrenda, cuando usted ayuda a la iglesia, está testificando de los frutos que Dios ha hecho en su vida, de lo que Dios ha hecho en su corazón. Y Pablo quería ver todos estos frutos también que se habían dado en la iglesia de Roma. Es parte del deseo de poder estar ahí con ellos. Les dice como entre los demás gentiles. Recuerde que la comisión de Pablo era la predicación a los gentiles. Deseaba ir a Roma para seguir predicando no solo a los gentiles, sino a los griegos.
de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Pablo sentía de que esa era su responsabilidad de parte de Dios. Cuando nos dice en 1 Corintios 9:16, pobre de mí si no lo anunciase. Pablo sabía que si no anunciaba el evangelio de Cristo, era una responsabilidad que tenía de parte de Dios. Así como nos tiene que pasar a nosotros, tenemos una responsabilidad delante de Dios. O aquí en la iglesia local, a usted se le da una responsabilidad, tiene que cumplir. Sí o sí, tiene que cumplir esa responsabilidad. Porque se le ha dado de parte de Dios. Para Pablo era una necesidad llevar el evangelio. No fue fácil atravesar todas las dificultades y sufrimientos. Pablo conocía el resultado de una vida bien vivida en Cristo. Sabía lo que estaba pasando. Por eso había entregado su confianza plena a Dios. Pablo no se iba a rendir ante las circunstancias o las situaciones como muchas veces nos pasa, ¿verdad? Ay, que no pude llegar al culto, no pude llegar a la reunión, no pude llegar. Y empezamos con aquel montón de excusas y excusas y excusas y excusas y hacemos una ferretería de excusas, ¿verdad? Pablo no. A pesar de todo, como sea, yo tengo que estar ahí. Finalmente, en los versículos 14 y 15 describe ese intenso y noble deseo de proclamar el evangelio a toda persona, sin distingo alguno. Por eso nos dice ahí a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. La traducción más literal es a griegos y a bárbaros, a cultos e incultos. Para los griegos, cualquier extranjero era llamado bárbaro. También haciendo alusión a que ellos no podían hablar bien el idioma de los griegos. Los griegos creían tener la mejor sabiduría y se consideraban los mejores en el resto del mundo. Pero Pablo era un deudor de ambos. Se consideraba obligado a llevarles el evangelio sin excepción alguna. ¿Por qué Pablo se sentía deudor? Miren, hermanos, es que Pablo había recibido de gracia el evangelio. Es un regalo de Dios. Recibiste de gracia. ¿Cómo tenemos que dar? De gracia tenemos que dar. Nosotros tenemos que considerarnos deudores también. Llevar el evangelio porque por gracia lo recibimos. Pablo sabía cómo hablarles a unos y a otros por igualdad de condición. Sabía que tanto judíos, griegos y gentiles todos tenían la misma necesidad, el perdón de pecados, de ser reconciliados con Dios. Todos por igual necesitaban el evangelio de Cristo. El evangelio que Pablo presenta no era un evangelio con unas filosofías humanas, con gran elocuencia, manipulado. Era el evangelio que él había recibido desde su conversión. No para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Ese es el evangelio que nosotros tenemos que presentar a todos lados, amados hermanos. Ese es el evangelio de Cristo. En la iglesia, fuera de la iglesia, en el trabajo, en la universidad, donde estemos, presentar el evangelio de Cristo. Aunque se enojen las personas, fíjense que hay personas que se enojan porque usted les habla acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque el evangelio nos confronta con nuestro pecado, nos enseña quiénes somos, la depravación que tenemos en nosotros y que necesitamos de un Salvador.
No importa que se enojen, usted presente el evangelio. ¿Cuántas amistades no hemos perdido por eso? Yo soy el primero que les digo, he perdido un montón de amistades. ¿Y a mí me va a quitar la paz eso? No me la va a quitar. Porque yo estoy comprometido con el Señor. Estoy comprometido con su palabra. Estoy comprometido con el evangelio de Cristo. Entonces Pablo quiere expandir ese evangelio y quiere que eso entiendan la iglesia de Roma. En resumen, de estos versículos muestran la pasión de Pablo por el evangelio, su deseo de poder compartir incluso aquellos que son sus enemigos, incluso aquellos que lo iban a perseguir, incluso aquellos que lo iban a golpear. Su deseo era presentar el evangelio de Cristo. Para concluir, entonces, Pablo, como dice aquí en conclusión, el deseo era poder ver ese fruto, esa cosecha de almas ganadas para el Señor. Poder compartir ese don espiritual en la vida de los creyentes, porque esa era la misión por la cual él había sido llamado por Dios. Hasta aquí, hermanos, vamos a quedar. Vamos a orar para dar gracias al Señor. Amado Dios, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder reconocer que necesitamos más de ti, que no es suficiente, Señor, poder venir un día a congregarnos, sino todos los días, todas las oportunidades que podamos tener como iglesia, Señor, poder estar aquí alabando y glorificando tu nombre. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a poder ver en nuestro interior y poder corregir aquellas cosas que necesitamos y que tú seas glorificado en todo. Así te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Amén, ¿verdad, hermanos? Qué hermoso estudio, va. Grande era Pablo, ¿a qué, cómo le servía al Señor? Bueno, ahora, hermanos, preparemos nuestros corazones y vamos a pasar al culto de oración, ¿verdad? Así que vamos a un momento que vamos a orar en un tiempo personal, ¿verdad, hermanos? Ahí donde están los hermanos que están ahí conectados por Facebook y por Zoom. Eh, Vamos a dejar un momento para que ustedes le podamos pedir a nuestro Señor por cualquier oración personal. Así que lo pueden hacer de pie, de rodillas o inclinar su rostro. Así que vamos a dar este momento, hermanos. Oremos.
Amén, hermanos. Después de este momento de oración personal, hermanos, vamos a otro espacio donde vamos a orar en grupos de 3. A los hermanos también que ahí están conectados y que están ahí en Facebook Live, pueden hacer grupos de 3. Nosotros aquí también vamos a hacerlo, hombres con hombres y damas con damas. Así que, hermanos, vamos a dar este espacio para que oremos por las peticiones de cada hermano ahí.
Amén, hermanos. Vamos a continuar, quedemos buscando nuestros hogares, nuestro lugar de sentarnos y vamos a un momento de oraciones con propósito, el primer segmento. Vamos a llamar a nuestro hermano César, que trae la primera oración con propósito de nuestra iglesia. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. ¿Qué tal están? Vamos a pedirles que se pongan en pie. Y voy a darle lectura a la petición, a la primera petición con propósito específico, hermano. Y dice, por el segundo evento de damas que se realizará el sábado 16 de agosto, que muchas damas asistan y encuentren respuestas en la palabra de Dios. Así es. Entonces, me acompañan en oración, hermano. Y nos sumamos los varones también para que las damas encuentren respuestas en la palabra de Dios. Padre Celestial, Señor, venimos delante de ti, Padre, y ponemos, Señor, este tiempo especial, el evento de damas, Señor, que se realizará este próximo sábado, Señor. Padre, mira a la sierva, Señor, que viene con la enseñanza, que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, sea transmitido, Señor, el mensaje, Padre, y que todas las damas, Señor, que asistan, Padre, puedan recibir, Señor, que su corazón, sus oídos sean perceptivos, Señor, a esa palabra, Señor. Padre, un tiempo bien especial, Señor. Padre, que tú has permitido, Señor, que ellas se reúnan, Señor. Pedimos tu bendición por esta actividad, Señor. Pedimos que tú seas, Padre, el que llene, Señor, los corazones, Señor, de cada una de ellas, Padre, de cada esposa, Señor, de cada madre, Señor, que se presenta aquí, Señor, y de cada joven dama, Señor, que se presentará, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Así de pie, hermanos, vamos a orar por la segunda, también por otra oración específica. Y ahí acompáñenme, hermanos, a seguir orando por este culto de caballeros. Padre nuestro, gracias, Señor. Gracias, Padre, por este gran momento que estamos aquí, unánimes, Padre, en un mismo sentir. Venimos hoy, Padre, a pedirte por este culto de caballeros que se va a realizar este sábado, Señor. Ponemos en tus manos, Padre, para que toque nuestros corazones, Señor. Que inquietes, Padre, que podamos estar aquí. Que no haya una excusa para no venir, Señor. Permite que estemos porque el llamado es de nosotros, Padre. Tú nos has llamado como varones, como cabezas de hogar, Padre. Y ayúdanos a que estos cultos de caballeros nos aliente aún más esta palabra, Padre. Ponemos en tus manos el predicador de ese sábado, Señor, esa palabra que va a ser impartida, para que nosotros podamos salir transformados, Señor, y ejercer, Padre, todo lo que tú nos has dado como caballeros y como hombres. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos también, hermanos, a orar por las ofrendas, ¿verdad? Y para que también, no sé si la va. No sé, salva ahora por la ofrenda. Va. Demos gracias, hermanos. Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por permitirnos ofrendar, Señor, para tu casa, Señor. Padre, damos con alegría, Señor, y te agradecemos por tu provisión, Señor.
porque tú, Señor, no olvidas, Padre, no nos olvidas, Señor. Sabemos que tú tienes conocimiento, Señor, de cada necesidad en nuestro hogar, Señor, y que tú la suples, Padre. Señor, bendice, Señor, la ofrenda, Señor, multiplícala, Padre, y que todo sea, oh Dios, usado, Señor, sabiamente, Padre. Bendice a los administradores, Señor, de nuestra iglesia, Padre, y súplenos, Señor, las necesidades, Señor, que tenemos como iglesia, Señor, ahora aquí, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Mientras se recogen las ofrendas, vamos un momento para ver si hay alguien que quiera dar una gratitud. Bueno, el hermano Darnell va a hacer una, va a dar una acción de gracia, una gratitud, ahí que le vamos a dar un tiempo. Vamos a esperar aquí al hermano Darnell. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga nuevamente. Quiero agradecer al Señor, ¿verdad? Por algo muy especial, de lo cual ustedes también son parte. Hace mucho tiempo atrás yo pedí oraciones por mi hermana porque tenía un embarazo de riesgo y el proceso fue un poquito complicado, pero gracias al Señor el 12 de agosto, este mes, ya nació la niña, muy hermosa. ¿Cuánto pesábamos? Como 7 libras, un poquito más pesaba, muy bonita la niña, gracias a Dios. Nació sanita, sin ningún problema, y ella estaba como desde los 5 meses que se venía, y un poco delicado, pero gracias a las oraciones de ustedes, ¿verdad? Y la misericordia del Señor, pues mi sobrina nació muy bien, y allá está en la casa, pues, bajo el cuidado de mi mamá, de mi hermana, y damos gracias a Dios por eso. Quería compartirlo con ustedes. Miren qué hermoso, va creciendo ahí. Ya el tío, otro más. Qué felicidad, va, gracias al Señor. Vamos al segundo segmento de oraciones y también les pedimos que por favor pues se pongan en pie los hermanos que están también conectados, que nos ayuden a realizar estas oraciones. Vamos a orar por la construcción del templo. Oremos. Padre nuestro, gracias Señor. Gracias Padre porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Hoy venimos, Padre, a poner en tus manos la construcción del templo. Padre, sabemos que cada grano de arena que se ha puesto aquí, cada cemento, cada varilla, Señor, es porque tú nos has proveído. Sabemos que hasta aquí hemos llegado por tu misericordia, Padre. Gracias te damos por cada hermano que ha puesto sus recursos aquí, Señor. Sabemos que todo lo que se da es bien administrado, Señor, para tu santa gloria. Te estamos pidiendo, Padre, porque tenemos este proyecto, Señor. Y está la construcción de nuestra iglesia, nuestro templo, el techo y todo lo que se piensa hacer, Señor. También para lo que se es con el cerco. Todo lo que se está planificando, Señor, lo ponemos en tus manos, Padre, para que nos sigas ayudando, para que los hermanos también sientan esa emoción de dar, Señor, para ver este templo terminado, para que vengan más almas, Padre, a tu redil y así, Padre, que este es un templo, sabemos que es físico, pero que aquí vamos a traer muchas almas, Señora, que conozcan de la verdadera palabra de Cristo, la verdadera palabra de Cristo Jesús, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén, hermanos. Vamos también a llamar a nuestro hermano César, que trae otra oración específica. La siguiente petición, hermanos, es por santidad física
necesidades emocionales y materiales, y por un ministerio dar fortalecido. Así que oremos. Continuamos delante de tu presencia, Señor. Y ahora tú has escuchado esta petición. Padre, como iglesia, venimos ante ti y exponemos, Señor, la gran necesidad que tenemos en nuestro corazón, Señor. Padre, mira los miembros, los que asisten a esta iglesia, Señor. Padre, mira, Señor, el fervor, Señor, la necesidad, Padre, que hay, Señor. Mira este día, Padre. Mira, Señor, a tu pueblo. Señor, mira, Padre, la necesidad de este pueblo, Señor. De este grupo, Padre, que se reúne, oh Dios, de los santos tuyos comprados con tu sangre preciosa, Señor. Pedimos, Padre, por cada uno, Señor, de ellos, Padre, y pedimos tu bendición, Señor, para que permitas que nuestro corazón, nuestros ojos, Señor, oídos sean abiertos en tu corazón, Padre, arda, Señor, por deseo, Señor, de servirte, de agradarte, de honrarte, Señor, de venir a tu casa, Señor, y compartir, Padre, tener comunión, Señor, contigo, Señor, y con tu pueblo, Señor, con nuestros hermanos, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Ya para concluir, hermanos, vamos a cantar un himno. También les pedimos pues que se ahí agarremos de la mano, hagamos un círculo ahí para despedir, ¿verdad? Despedir este culto y esta doctrina para la vida, el estudio que hemos escuchado hoy del libro de Romanos. Hay que, hermano Darnell. Pueden tomarse las manos, hermanos. Cruz. Cuán grande es el Señor, hermanos. Vamos a cantarle al Padre. Ese es un himno muy bonito, ¿verdad? Le vamos a cantar para despedirnos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz de los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. Oremos, hermanos. Padre nuestro, gracias, Señor, gracias, Padre, por permitirnos estar aquí este jueves. Gracias te damos por todo lo que se ha hecho, por esta palabra que nos dijo el hermano Dani, Señor. Esta palabra del libro de Romanos, Padre, que hemos estado estudiando todos estos jueves. También venimos, Señor, a poner en tus manos estas boletas del plan 1+1 que tenemos aquí. Sabemos, Padre, que hemos estado por mucho tiempo, Padre, orando por estas almas que están aquí apuntadas en esta boleta, Señor. Toca, Padre, esos corazones, Señor, para que ellos un día nos puedan estar aquí con nosotros, Padre. También te pedimos por los propósitos de cada hermano que escribió en diciembre, Señor. Todos esos planes se realicen, Señor, según tu santa voluntad, Padre. Te pedimos, Padre, que nos lleves con bien a nuestros hogares. Que estemos aquí también, Señor, para las actividades que faltan, Señor. Para el sábado estar en el culto de caballeros, en la reunión de damas y todo, Padre, todo lo que se va a hacer para honrar y glorificar tu santo nombre. Gracias por cada familia aquí representada, por cada hermano que escogió este espacio, Señor, para venir a glorificar tu santo nombre.
Gracias te damos por los hermanos también que están conectados vía Zoom y por Facebook Live, Señor. Bendíceles, Padre, y llévanos con bien a nuestros hogares. Y todo te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén, hermanos. Que el Señor les bendiga y nos vemos aquí, pues ya saben, las actividades el sábado y el domingo.